se empezó a conocer el proceso de desarrollo patológico de una manera clara, porque se tenía una observación. Sí. Perdón, maestro. Sí, algunos alumnos ahí ya están conectados. Aquí está el micrófono. Para los de niños, esta es la tarde y aquí va la presentación. Para los presenciales, esa es la tarde. Ahora tengo que andar agarrando. Sí, porque es el micrófono para eso está en. Perfecto. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí hubieron muchos avances y de verdad hay mucho que agradecerle, pero fue como a costa de mucho sufrimiento de personas inocentes, ¿no? Porque agarraban de todo, niños, jóvenes, adultos, y ni siquiera les pedían permiso. No había ningún consentimiento. Gracias a eso también surgieron otros documentos que nos ayudan a proteger al ser humano de ese tipo de acciones, regular las acciones, los actos médicos, las investigaciones, para evitar que eso ocurriera, ¿verdad? La importancia de hallar la medida justa entre los valores y los seres humanos y el papel del ser humano a la hora de subsistir y la forma en la que cubre sus necesidades de comida, espacio y progreso. Luego dice que Gilbert en la revista Cosmos en 1927 dijo que la bioética era una panorámica sobre la relación de la ética del hombre con los animales y las plantas. Y bueno, pues obviamente al referirse a los animales, no nada más se refiere a los cuadrúpedos, ¿verdad? Nosotros también somos nacionales, ¿no? Podríamos llamar así como seres vivos, ¿no? Pero si hablamos de seres vivos, como por ejemplo las plantas, ¿no? Las plantas también son seres vivos. Él pudiera haber actos que vulneren a los otros humanos. No es como decía, ¿quién dijo? ¿Simio no come simio? ¿No mata simio? Pero en este caso sí, ¿no? César, exactamente. No es como dijo César, ¿verdad? En este caso sí ocurre. Entre humanos vulneramos los derechos de los otros humanos. Y no hablo nada más en el desconocimiento, ¿no? También en la profesión nos vulneramos entre nosotros, nos violentamos, aún que sabemos hicimos un juramento, así como cuando, no, pues sí, ¿verdad? Si no se casan también lo vulneran. Sin palabras. Luego, en 1934, publicó Drake en la revista Ethics Sexual, donde volvió sobre la noción de bioética. Desde ahí ya decían, tenemos que investigar más sobre bioética. La palabra bioética dice que es una ciencia de la supervivencia que debe ser más que una ciencia sola y por consiguiente se propone el término bioética para poder enfatizar los dos más importantes componentes para lograr la nueva sabiduría, conocimiento biológico y valores humanos. Porque el personal del área de la salud, en este caso enfermería, está tratando con vidas y siempre hablamos, es que enfermería trata con vidas, es que enfermería y luego decimos vidas humanas. Pues algunos veterinarios dirán que las vidas de los perros también son importantes, ¿no? Hablamos de vida nada más. El proceso vital, ¿no? Y nosotros somos encargados de cuidar que esa vida
se lleve a cabo en apego a los derechos, a los valores, a las garantías individuales, ¿no? Entonces, pues, la bioética se trata de cuidar esos dos componentes. La unión de vocablos griegos, bios, vida, y etos, comportamiento, dice estudio sistematizado de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros en el cuidado de esa vida, en la interacción con los otros seres vivos, en la interacción, incluso, bueno, pues si hablamos de seres vivos, estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Entonces, la bioética trata de regular nuestro comportamiento. Vamos a ver un poco de la historia de la bioética. Dice que antes de Potter nosotros teníamos ya el juramento hipocrático y teníamos también unos códigos deontológicos españoles. Antes de Potter, después de Potter, ya surgió a partir de 1970 el Código Nuremberg, hasta el primer trasplante de corazón realizado por Christian Auch. El Código de Nuremberg en 1947 decía que era un juicio que se llevó a cabo para enjuiciar a los nazis. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no se acuerdan de acordarse del momento, ¿no? Pero en la historia se ha revisado en diversas etapas de su formación académica el periodo donde los nazis, pues, cometían esas salvajadas, ¿no? Con las personas, tenían sus hornos, ¿no? Para torturar, era una tortura, ¿no? Supongo que las personas que vivieron esas situaciones han de haber sufrido horrores, ¿no? Y los supervivientes, yo pienso que vivieron traumados por el resto de su vida. Y no nada más ellos, yo creo que también su descendencia la traumaron, ¿no? Porque cuando alguien tiene un trauma y pues es algo así tan fuerte, también a su descendencia les va transmitiendo ese miedo, ese trauma, esos conflictos, ¿no? Dice, tras el juicio de los principales protagonistas de la guerra, tienen lugar otros 12 juicios, el primero de los cuales es el juicio de los doctores. En este juicio son condenados 17 médicos por las agresiones y atropellos cometidos con personas de todas las edades, en aras de una investigación científica sin ningún respeto por la dignidad humana. Consecuencia de esa condena será la elaboración de un código publicado en 1947, donde se fijan unas normas éticas para la realización de investigaciones médicas con seres humanos. El código está compuesto por 10 directivas para llevar a cabo estas investigaciones. El Código Nuremberg supone una primera internacionalización y socialización de las alertas en temas biomédicos. Después de esto, pues ya los médicos no tan fácilmente podían, no sé, inocular una bacteria o un virus para ver el desarrollo de una patología, porque ya estaba muy penalizado, muchos, no sé, el retiro de su profesión por haber cometido esos delitos, ya se empezó a tipificar como un delito. Y luego, pues, ya sale que la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Desde hace cuánto ustedes consideran que los seres humanos tenemos derechos? ¿Sí?
¿Antes no teníamos derechos? Sí, pero que no los tenían. El desconocimiento nos hacía permitir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes era un trato, digamos, de que patrón y siervo, como que desde ahí marcaba, ¿no? Una distancia entre las personas, porque independientemente de que uno fuera el patrón y el otro fuera el trabajador, es un animal, es un animal. Entonces, desde ahí ya se vulneraba, ¿no? Ya con el nombrar el siervo y el patrón, hay una distancia de mucho tiempo, de kilómetros, de dinero, de todo, ¿no? Entonces, los dos son seres humanos, tanto el patrón como el siervo. Entonces, no tienen por qué tener una nomenclatura diferente. Se tendrían que llamar igual, seres humanos, personas, ¿no? Pero en cambio, pues, no ocurría así. Y entonces, a partir de 1926, el Convenio de Ginebra prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados códigos de Malvinas, que abarcan la moral internacional en 1937, las relaciones sociales en 1927 y las familiares a partir de 1951, el Código Moral Política en 1957. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, adoptaba en su resolución 217 la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en la que en 30 artículos se recogen los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco de 1945. Imagínense, ¿hace cuántos años? ¿Ustedes recuerdan a partir de cuándo la mujer tuvo el derecho al voto? Porque antes, hasta ahí dice, ¿no? Los derechos del hombre. Todavía había cierta discriminación, ¿no? Discriminación, como que la mujer no es importante, no es algo que sume. Y, pues en definitiva, ahora la constitución política, ¿cómo se refiere a las personas? Se refiere como personas, nada más. Como, por ejemplo, dice el artículo 4, todas las personas tienen derecho, no dice los hombres, las mujeres, los altos, los chaparros, los gordos, los blancos, todos los seres humanos, todas las personas, todos los individuos, ¿no? Entonces, no hace discriminación de ningún tipo, Antes, inclusive en los documentos sí se hacía un tipo de discriminación, ¿no? Como aquí dice, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En sí deberíamos de entender como el hombre, como a los seres humanos, ¿verdad? Pero se da por entendido así, no debe de ser así. Por eso la Constitución dice los seres humanos, las personas, y ahí me dice hombre, mujer, niña. ¿De acuerdo? Una pequeña línea de tiempo, la que sigue, que es por ejemplo, en 1953 se dio el descubrimiento de la doble hélice del ADN, que esto fue pues posterior, dio como resultado el estudio de la genética, ¿verdad? En 1954 comienzan las técnicas de reanimación, comienzan a difuminarse los límites entre la vida y la muerte, y en 1959 se describe por vez primera el estado vegetativo. Antes muchas personas que estaban así como quedaban en estado vegetativo no tenían una definición, no se decía, no se conocía o se había definido la muerte cerebral.
Entonces, a partir de 1959, pues ya queda descrito el estado vegetativo. Luego dice, por primera vez se llevó a cabo un trasplante de riñón. El hombre es capaz de renovar partes esenciales de su mismo organismo y ese sentido regenerarse. Nos podemos reparar, ¿no? Como reparar un auto, ¿no? Solo que aquí las refacciones no las venden en ninguna tienda, ¿no? Tendríamos que tener otro tipo de cultura que desafortunadamente todavía no es una cultura muy común, muy aprobada. Todavía tenemos muchos prejuicios, ¿no? La cultura de la donación de órganos. Si a veces entre los mismos, la misma familia, luego es que es difícil, ¿no? Como desprenderse de algo. Si a mí me piden, dame tu riñón, ay, Para donar sangre. exacto, a veces hasta para la sangre nada más. No quieren, sienten que se van a morir en el proceso, ¿no? Nos hace falta mucha cultura. Y a veces hay personas o hay familias que sí se tienen como mucho ese amor y dicen sin dudarlo, ¿no? Te doy mi riñón, es más, hasta el corazón lo andan dando, ¿no? Pero no todos tienen esa cultura o ese sentimiento, porque también tiene que ver con los sentimientos cuando es entre familia, ¿no? No todos tienen ese sentimiento. Entonces, pues, desafortunadamente no venden las piezas de refacción en ninguna tienda y es cuestión de cultura, de valores, de principios, pero también es algo que se adquiere, porque si en casa es como cuando te enseñan a lavarte las manos, ¿no? Desde pequeñito, y es desde pequeñito. Si todos los días le dices a tu hijo, ya terminaste de jugar, lávate las manos. Vas a tomar este dulce, lávate las manos. Saliste del baño, te lavaste las manos. Vas a comer, te lavaste las manos, lávate las manos. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo, ese pequeño o pequeña se acostumbra a que todo el tiempo se debe de lavar las manos. Y no nada más es mojárselas, ¿no? Incluso enseñar, no, así no se lavan, te las debes de lavar bien, o mójatelas, ponte jabón, para que se haga un hábito. Así como enseñan a lavarse las manos, como enseñan a cepillarse los dientes, como enseñan a que tiendan su cama, como que sería bueno que desde la más temprana infancia enseñarles, bueno, pues, ¿qué crees? Que hay algo que se llama donación de órganos, ¿no? Y eso, pues, regala vida a otras personas. No necesariamente es que le vas a dar tu vida, ¿no? Pero sí vas a colaborar para que esa persona mejore su calidad de vida. Entonces, se les va formando, pues, esa cultura. Y ya dejan de verlo así como, ay, no, ¿y cómo yo voy a poner? No, ¿y qué voy a sentir que otra persona tenga mi riñón? Inclusive cuando hay accidentes de tránsito, ya es el accidentado pues tiene buenos órganos de la familia, pues no quiere darlos. A veces por la religión, o a veces porque dicen, no, es mi familiar y yo no lo voy a repartir en pedazos, ¿no? Al momento de morir. Pero por eso también sería importante, con los niños es empezar a enseñarles qué es la donación de órganos, ¿no? Pero con los adultos, ¿qué podríamos hacer? Concientizarnos. Y a lo mejor no dejarle la responsabilidad a otras personas. Hay algo que se llama como voluntad anticipada. Ya es un problema gubernamental, inclusive. Obviamente no está para todos, nada más para las personas que tienen enfermedades en una etapa avanzada o en una fase terminal. Los que no están en esa situación, lo que tienen que hacer pues, es pagarlo. Es de una notaría y decir, yo solicito que en un caso determinado que llegue a requerir, no sé,
algún procedimiento de rescate que pudiera ser RCP, que pudiera ser que me intuben, no se me revisa. Y ya está, notariado, firmado, aprobado. Y entonces, es que también dejarle la decisión a otra persona, a un familiar, es algo difícil, ¿no? ¿Cómo yo voy a decidir por la vida de ese ser querido, llámese mamá, hijo, tío, primo, sobrino, hermano? Y yo pienso que les cuesta trabajo porque dicen, ¿qué tal si yo hubiera decidido que no lo desconectaran y se recuperaba? ¿No? O después el arrepentimiento, después de 10 años de andar siendo totalmente dependiente, híjole, cuando me preguntaron, mejor hubiera dicho que no le hiciera nada, que no le hiciera una cirugía y no estaría sufriendo tanto. Pero ahora digo que lo voy a matar, ¿no? Pues ni modo, la calidad de vida. Ese es el secreto, concientizar a las personas de calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué quieres tú para tus seres queridos? ¿No? Que vivan, aunque mal, o que vivan poco, pero bien. ¿No? Entonces, es un poco de estrategia. Luego dice, primer éxito de la fecundación animal in vitro, y de ahí ya vinieron muchísimas veces más, hasta que actualmente ya hasta se puede elegir de qué color quieres que tengan los ojos, si quieres que sea güero, moreno, alto, bajo, rubio, pelo negro, chino, pelo crespo, bueno, todas las características, ¿no? Ahora ya incluso hasta saber qué enfermedades, cuál es el gen, cuál es el óvulo que tiene menos, va a tener menos cantidad de enfermedades. ¿Este o este? Pero obviamente pues no es gratis, ¿verdad? Todo cuesta. La prole que se conforme con la lotería, lo que les salga. Sí. Se experimenta extensamente en mujeres de Puerto Rico la píldora anticonceptiva y que en muchos países fue una bomba, ¿eh? ¿Cómo? Eso les está fomentando la cultura de... no, porque era la anticonceptiva, embarazar. La cultura de fornicar, de la perdición, de que pueden tener sexo de una manera indiscriminada, el libertinaje, ¿no? Fue una bomba la píldora anticonceptiva. El 3 de diciembre de 1967, el doctor Bernard realiza el primer trasplante de corazón y aparecen los problemas del consentimiento del donante y de la determinación de la muerte. El 8 de agosto de 1968 se publicó una propuesta que sentó las bases de lo que se reconoce como muerte encefálica. Para empezar, aquí ya hubo una gran ganancia, ¿no? El consentimiento informado. Únicamente era para el donante y para el donador, ¿no? Pero ya había un avance, ¿no? Antes hasta les inyectaban sin que les dieran permiso, ¿no? Y no supieron nunca ni cómo se contagiaron, con fines de investigación, pero pues estaban vulnerando sus derechos, ¿no? De ahí surgió el consentimiento informado y desde ahí, antes se acuerdan que dijimos que no se tenían indicios de lo que era la muerte, ¿verdad? La muerte cerebral. Pues aquí, a partir del 8 de agosto, pues ya se conoce la muerte encefálica. Luego, el nacimiento de la Gran Bretaña, de la primera niña, Louise, como resultado de una fecundación in vitro y la transferencia embrionaria. Supone el origen de una auténtica revolución en el tratamiento de la esterilidad. ¿Se acuerdan que hace unos momentos hablábamos de cuando se hicieron las fecundaciones in vitro con animales y ya de ahí ya hasta nació una niña y wow, fue algo increíble. Muchas personas que no podían tener hijos, obviamente con el poder adquisitivo, ¿verdad? Que no podían tener hijos, pudieron realizar sus sueños. Poco a poco lo han ido perfeccionando, pues ya vemos hasta lo que ya tenemos ahora que acabamos de comentar. Ya se debe haber calentado el cañón.
porque sigue en sentido. Si no será bloqueada. Ah, sí, tiene razón. Ya. Gracias. La Declaración de Helsinki. En 1968, la Asociación Médica del Mundo, en su 18ª Asamblea Médica Mundial, se llevó a cabo en Helsinki. Se publicó una declaración en la que se establecen los principales problemas de investigación médica. El consentimiento informado tiene sus raíces legales en 1945 con el Código de Nuremberg, a través del cual se juzgó a un grupo de médicos acusados de realizar experimentos caracterizados como crímenes contra la humanidad, cometidos contra prisioneros de guerra en campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales se realizaban sin información o consentimiento sobre los riesgos a los que se enfrentaban las víctimas. Se convirtió en el eje primordial en el desarrollo de la bioética moderna al implementar la necesidad de respetar la libertad de las personas y la autonomía en la toma de decisiones con respecto a su participación en ensayos o experimentos médicos científicos. ¿Ustedes qué creen? Actualmente, con lo que acaba de pasar en nuestro mundo, porque ni siquiera en nuestro país, en nuestro mundo, la pandemia de COVID, ¿ustedes consideran que las vacunas que nos aplicaron eran 100% seguras? Fuimos un experimento. Pero se tuvieron especial cuidado y tanta inteligencia que hasta firmamos el consentimiento. El miedo nos hizo aceptar cualquier posibilidad de prevención. Cualquier posibilidad de prevención. Y firmamos. Fuimos el experimento más grande que ha existido, porque ¿cuántos millones y millones de personas se vacunaron? Y dijeron, empezamos con los menos indispensables, ¿no? Los adultos mayores. Pero hasta firmamos, dimos nuestro permiso. Nos trabajaron también. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la vacuna de la influenza. De aquí yo creo que algunos se acuerdan cuando surgió también la pandemia de influenza. También hubo un confinamiento, aunque no lo tomamos tan en serio como el COVID, porque decían, no, quédense en sus casas, ni quien hiciera caso, ¿no? Que usen cubrebocas, todo el mundo andaba así, su barbijo. Ahora en COVID nos quejábamos de que lo traían aquí, ¿no? O nada más tapándose la boca, o la nariz, eran unas cuestiones bien raras de cómo lo usaban las personas, ¿no? Ajá, ajá, como si con eso ya, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos disimulaban que lo acataban, ¿no? Pero en influenza, yo no recuerdo que haya visto tanta gente con barbijo como en el COVID. O que se ocuparan de estarse lavando las manos, de estar desinfectando lo que compraban en la calle. Bueno, pero ¿no? Hasta que empezaron a haber muchas muertes, porque al principio todo el mundo decía que en la influenza también hubo muertes, ¿sabe cuál es la diferencia? Pero no, que no fueron estuvo tan... No fue difundido. Ajá. Los síntomas fueron muy diferentes, porque aquí sí se iban de volada. Sí. O sea, ahí sí se iban de volada. Y adiós, sí. Adiós. Pero la cosa es que de ahí surgieron muchas personas antivacunas, que no había tanto en México, ¿eh? México era un país que si no estábamos en los primeros lugares de personas vacunadas, no había tantos antivacunas como en Estados Unidos, como en Norteamérica. De ahí surgieron muchos antivacunas, porque las vacunas que se pusieron de la influenza surgieron de la nada, prácticamente, y ni de la nada, tardaron más meses que las de COVID. Pero mucha gente murió con la vacuna. Mucha gente tuvo secuelas, incluso hasta la fecha, de los que se vacunaron en esas primeras etapas, tienen secuelas de la vacuna de la influenza. Ya se nos metieron, bueno, a los que nos metieron medicamentos que... Ajá. ¿Qué cosa? Exactamente. Y de ahí dijeron, no, porque si te vacunas, te inyectan la enfermedad, ¿no? Sí, porque las vacunas son virus atenuados. Sí, finalmente, ¿no? Pero entonces mucha gente se hizo antivacunas.
Y ahora en el COVID, ¿por qué no? Porque todo, hasta filas, así, horas ahí formados para que se pusieran la vacuna. ¿Qué cambió? El miedo, ¿no? La difusión. Por eso, escoger el medio de comunicación adecuado. El canal adecuado modifica el impacto de la información. ¿Cómo digo la información? En la influenza no se hizo tanto ruido porque no fue tan difundido. Sí, lo pusieron en medios masivos, pero no tanto como para COVID. Entonces, el impacto fue diferente. La respuesta de las personas fue diferente también. Y bueno, ya surgió el consentimiento informado. Aquí hay un caso de Karen, una jovencita que por el abuso de las drogas quedó con problemas, ¿verdad? Ah, sí. Eso de... Ya. Se diagnosticó con anexia prolongada por falla en el sistema autónomo y carencia respiratoria. Fue conectada a un respirador artificial, sin embargo, el daño cerebral pues, fue grave y pues quedó en estado vegetativo. Fue muy sonado este caso porque los padres querían que se les retirara el respirador y los médicos dijeron no, porque mi función es salvaguardar la vida, ¿no? En esa época no había tanto como ahora, que ya también los médicos son conscientes y de que, pues, la calidad de vida, ¿no? Dijeron no, aunque los padres demandaron, la Suprema Corte, después dijeron, autorizó la decisión de los padres, pero después de que la desconectaron, después de años de juicio, y la desconectan, ¿qué creen? Que sigue viva. Bueno, siguió viva todavía un tiempo. Aún desconectada del respirador. Empezó a respirar de forma no asistida y bueno, pues empiezan a pensar, ay, se va a recuperar, se alimentan esas ideas, esas esperanzas, ¿no? Pero bueno, finalmente todavía vivió por 9 años, pero en estado vegetativo, hasta que muere por neumonía en 1985. Fíjense, desde el 75 hasta el 85, 10 años, ¿no? Pero en estado vegetativo. Bueno, ahora los principios básicos de la bioética. Así como enfermería tiene principios básicos, ¿que son cuáles? ¿Quién me dice 3 principios básicos de enfermería? 3. ¿Mande? ¿Compromiso? No, ese sería como un valor. Sí. Individualidad. Muy bien. Primera tarea extraordinaria. Principios básicos o fundamentales de enfermería, ¿sale? Ah, que le cambie, ¿verdad? Los principios básicos de la bioética son 4. Respeto por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El primer principio, respeto por la autonomía. A este establece que debe de ser respetada la posibilidad que tienen las personas de elegir y decidir por sí solas. Esto implica que no debe de existir limitaciones ni interferencias hacia la persona al momento de tomar una decisión. Algo muy común. La mujer termina su proceso de parto, ya sea normal o cesárea, y dice, ¿qué método anticonceptivo va a elegir? No le dicen, ya le pusimos el dispositivo, ¿verdad? La mujer tiene libertad de decidir el método anticonceptivo, pero también tiene derecho a no elegir ninguno y de decir, ¿no? Quiero más hijos. Oiga, pero hicimos cesárea. Yo quiero más hijos, ¿no? Y exactamente, y
Entonces, respeto por la autonomía. Tienen derecho cada persona a decidir el tratamiento que debe de seguir y aceptarlo o no aceptarlo, ¿de acuerdo? Beneficencia. Este principio establece una ecuación entre costo y beneficio. Esto va más allá de perjudicar a terceros, implica obrar a favor del bienestar y proteger sin dañar. La beneficencia tiene que ver, voy a poder con el costo del tratamiento, o además de que es muy caro, ni siquiera me va a servir. Hay que evaluar costo-beneficio, tanto para la persona y a veces pues, también para las instituciones de salud. No tiene caso que manden un tratamiento que es incosteable, porque nada más van a hacer los primeros gastos y ya no van a poder sustentar como ese gasto. Exactamente. Y el otro principio, no maleficencia. Este principio se refiere a promover el bien, así como también a la prohibición de dañar o de llevar adelante acciones malintencionadas. Básicamente que no se puede dañar o perjudicar a terceros para salvar la vida. No es como que, bueno, pero yo maté a esa persona porque necesitaba su corazón para salvar a mi familia. No, ¿verdad? No maleficencia. No puedo dañar a otra persona para salvarse. ¿Se acuerdan de las películas que salían del santo, en donde salía una persona así como zombie porque ya le sacaron el cerebro por un experimento? Eso no se puede hacer, ¿no? Este principio nos impide que ocurra así. Justicia implica que existe equidad entre tres cuestiones clave: costo, beneficio y riesgos. Al mismo tiempo es sinónimo de una repartición equitativa entre responsabilidades, bienes materiales y derechos. Entonces, debe de ser todo justo y equitativo. El costo, el beneficio y el riesgo. No puedo yo hacer que mi paciente lleve un tratamiento sabiendo que le va a provocar un daño, ¿no? O a lo mejor no es seguro, ¿no? Porque como todos los seres humanos somos diferentes, tenemos características diferentes, posiblemente no es seguro. Un ejemplo es, los métodos anticonceptivos no reaccionan igual en todas las mujeres, ¿verdad? Maestra, bueno, de hecho, en enfermería ya hay como un evento que se la postpandemia y otro evento que no reportan, y lo cual ahí lo que usted dice es frente a un medicamento administrado por equivocación de medicamento. Así es. Entonces, estos son nuestros 4 principios básicos, ¿no? Podrían poner en su cuestionario, ¿cuáles son los principios básicos de la bioética? Y mencionar, ¿a qué se refiere tal principio? Digo, ideas para tu cuestionario, ¿no? Mande. No, ustedes. Bueno, a menos que usted no lo haga, yo le voy a hacer un examen cada 8 días. Esa es una buena cuestión. ¿Cómo vamos a definir? Porque para mí va a ser más trabajo, ¿no? Entonces, ya sé. Si 10, no, con 5 que no lo traigan, todos hacen examen. Pero yo estoy hablando con personas responsables, ¿no? Todos dijeron al inicio que hicieron esta carrera, ¿sí o no? Todos dijeron que estaban convencidos de lo que querían. No le veo el mayor problema. Bien. La bioética general o fundamental se ocupa de los fundamentos éticos, de los valores y principios que debe distinguir el juicio ético y de las fuentes documentales de la bioética. Por ejemplo, los códigos médicos, el derecho nacional e internacional, normas deontológicas y otras fuentes que enriquecen e iluminan la discusión. Ay, por favor, porque es la primera vez que me dicen que tengo que manejar 2 tabletas. La especial o aplicada se ocupa de dilemas específicos tanto del terreno médico y biomédico como referente al ámbito político y social, modelos de asistencia sanitaria y distribución de recursos, la relación entre el profesional de la salud y el enfermo, prácticas de medicina prenatal,
el aborto, la genética, eugenesia, eutanasia, trasplantes, experimentos con seres humanos, etcétera. Y la clínica o toma de decisiones se examinan dilemas nacidos entre el ejercicio asistencial de la medicina, analizándose los valores éticos en juego y los medios correctos disponibles para resolver el conflicto de la mejor manera. Es decir, tenemos la general, la que juramos cuando terminamos una carrera, ¿no? Y luego la específica o aplicada para las mujeres gestantes, para el aborto, ¿no? Tenemos específicamente campos en donde se aplica. Y la clínica o toma de decisiones, pues ya es en todo el ejercicio asistencial de nuestra profesión. Finalmente tenemos la metabioética. Esta trata los fundamentos conceptuales de la bioética en el marco de las teorías morales y la justificación de sus nociones básicas, persona, dignidad, autonomía, etcétera. Es decir, aquí nosotros tenemos que ver los fundamentos que nos ayudan a tomar decisiones. ¿En base a qué? ¿Qué tenemos que respetar? ¿Qué no podemos violentar? ¿No? Así como el que conduce, saca una herencia, le dicen, ¿ya estudiaste tu qué? El reglamento del tránsito, ¿verdad? Porque sí, es que ya se modificó la ley, dice que el desconocimiento no te exime de responsabilidad. Por eso tenemos aquí la metabioética. Necesitamos tener nociones, pero si usted no sabe que existe una palabra que se llama dignidad, ¿cómo puede impedir que le pisoteen la dignidad? También necesitamos ese conocimiento, ¿no? La normativa o el bioderecho centra su interés en la racionalidad de las decisiones colectivas en las áreas donde confluyen la salud pública, los derechos humanos y la regulación de los avances científicos. Aquí, pues, es más la regulación, establecer reglas, establecer normas para el cuidado y el respeto a esos derechos, ¿verdad? La que está orientada a decisiones de salud pública y al debate con la justicia. Nos introduce en el contexto de la política sanitaria y de la ética clínica. Esta no suele localizar su interés sobre casos individuales, sino más bien en la racionalidad de las funciones de la política en el reparto de la justicia social y su correlato legal, a los conflictos y a la articulación entre técnicas y los progresos científicos y los fundamentos del derecho. Aquí ya hablamos de algo colectivo, ¿verdad? De una sociedad, de un grupo de personas, no un grupo reducido, un grupo numeroso de personas, ¿no? Cuando algo daña en lo colectivo, tiene una regulación diferente a lo individual, ¿verdad? Y la cultural, que trata del esfuerzo sistemático de relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el contexto histórico y sociocultural en el que se dan. Trata de evitar la imposición de determinadas visiones de la bioética en sociedades que tienen valores distintos. Ustedes han escuchado hablar de lo que es usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, afortunadamente, no intercambian a las hijas por vacas. Bueno, todavía son las que Sí, bueno, en la Ciudad de México. Ya no voy a hablar del país. Sí. No creo. Esperemos que no. Y entonces, los usos y costumbres tienen un impacto en una sociedad y en la ley, porque la ley no puede castigar. Están tratando de modificar esa parte de la ley, pero dice la ley que no puede modificar algo, no puede sancionar una práctica que se realiza de manera colectiva porque es su costumbre, porque así es su ideología, aunque esté mal, aunque esté violentando los derechos de las personas, ¿no?
Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer, hay mucho que modificar, pero aquí lo importante es que empecemos a fomentar, pues, como esa cultura, ¿no? Y, pues, en nuestra práctica profesional es muy importante tener esa conciencia. Más adelante nos vamos a adentrar ya enfocado a nuestra profesión. ¿Hasta aquí tienen duda? Seguro. Seguro. Ya revisaron la tarea. Que todavía no les habilitan la plataforma, pero ya se están enseñando. Bien, entonces ahí están. Si ustedes llegan a tener dudas, me mandan un WhatsApp. Por favor, que sean del grupo. Que no sea de manera individual, porque si no, luego van 20 mensajes individuales del mismo tema y la misma pregunta. Mejor en el grupo, ¿sale? A menos que sea un tema muy personal y lo quieran comentar, tampoco en el grupo, ¿no? Pero si es una duda de la tarea, se tiene que la manden en el grupo. ¿No? Bien, pues eso sería todo, pero no se pueden retirar porque nos tenemos que poner de acuerdo. Recuerdan que les dije que pues les van a dar el remojo, ¿no? La próxima semana se va a hacer el festejo de las fiestas patrias, valiendo la redundancia. Y nos comentaron que nos pusiéramos de acuerdo con el último grupo que nos toca impartir, y en este caso, mi último grupo son ustedes. La intención es que pues, todos los grupos se organicen y traigan algo. Que ustedes decidan qué quieren traer. Guisar. Está bien, o sea, ustedes deciden en el entendido de los refrescos que traigan, deben de alcanzar para todos los de la escuela. Todos los alumnos, los bases maestros. No siente que le quiero. ¿Cuántos paquetes de bases se va a comer 5 pambazos? Pensando, pero es algo grupal, ¿no? O sea, entre todo el grupo, por ejemplo, dice la chica refresco, no sé comprar, no sé, 10 cajas de refresco, o sea, y coopera. O sea, es eso, ¿no? Sí, no que cada quien, si a menos que digan, pues vamos a traer tostadas de pinga. ¿No? Entre todos, pero ahí esta vez que mientras no todos los grupos vayan a traer refrescos, Propónganlo ustedes. ya lo digo para apartarlo. Sí, y mucha hambre, ¿no? Sí, ginecología, guisados. Ay, qué bueno. Híjole, fitoterapia va a traer desechables y tortillas. Tortillas. De 2 kilos por 1 kilo por cabeza. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2 kilos, no, 18, 20, 24. Tortillas. No, aquí hay una tortilla bien enfrente. Yo creo que Para nuestra como cuántas tortillas traen. No sé, ahí está. Vamos por un diario, para contamos. ya si te roban, tortilla. Tortilla. ¿Cuándo tortillas y salsa? Pues está bien.
Tortillas y salsa. Porque hasta se me toca que una carta con salchicha, huevos duros, bistec a la mexicana, chicharrón con amor a la cocina. Tiene tiempo, maestra. ¿Cuántos kilos de tortillas ponen con la carta? 30. Pero no serían así. Yo cuando tengo mi reunión familiar, más o menos para unas 50 personas, pero para hacer tacos, para hacer No sería kilo. Porque toda falta lo Porque hay quien utiliza dos tortillas. a poner el nada más de una. Sería de 2 kilos. 50 kilos. Sí, más Por 24 ustedes y yo. 60 kilos de tortillas. Y salsa para que tampoco nos queden Valentina nada más. Por eso, entonces, ¿puras tortillas? Sí, para no pasar. Tortillas y tenemos pozole. No, Pozole. Bueno, sería, si traen el pozole, pues sería la mitad de este tortilla. nadie se ha apuntado con pozole. No, híjole, ya también están las tortillas. Ya ven para qué se tardan tanto. La música la va a poner el director. No, dijo que va a traer un sonido. Salsa verde, roja, pico de gallo, guacamole. Una de dulce, una de chile, una de... ¿Tiene alguien conocido que haga el pozole o la salsa? Ya nomás nosotros nos operamos. En la semana. O la botana. ¿No le sale más caro eso? No. Ah, pero pudieran ser de las papas esas de granel. Ajá, granel. Entonces, papas. Papas, ¿qué más? Chetos, palomitas, chicharrones, y salsa valentina, botanera, maruchan. ¿Sí? Pepino.
Pepino. Ya le puse pepino. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo mandó? No creo que piensen. Es que si estaban diciendo que para tacos, pues era lógico que alguien pensara en tortillas, ¿no? Bien, entonces botanas, papas, chetos, palomitas, chicharrones, pepinos y salsa. ¿Se acompañarán? Salsa, le pongo salsa botanera, ¿no? Si no van a pensar que salsa verde, de molcajete. ¿Qué grupos son ustedes? ¿Cómo es? Nivelación. Grupo de nivelación. Estamos los grupos de nivelación. De nivelación, ¿qué generación? 23. ¿Ustedes qué son? Septiembre 23. ¿Y cuál? ¿Cuál otro? ¿24? Ya lo mandé. Grupo de nivelación septiembre 23 y septiembre 24. Botanas, papas, chetos, palomitas, chicharrones, pepinos, salsa botanera y valentín. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Pues entonces, ya quedó. Ahora, ¿quién lo va? Exactamente, ¿quién lo va a traer? Bueno, los pepinos ya sabemos quién la va a traer. ¿De los pepinos? Aquí lo cada quien. El problema es que van a querer traer los pepinos enteros. Ahora, eso es algo que tiene más de una hora. Yo he visto que de repente por donde está, hay como locales donde venden papas, donde venden chetos. Entonces, lo que yo propondría es el sábado juntamos, no sé, 30, 40 personas y uno o dos de nosotros vamos, compramos todo lo que nos alcance, y lo traigamos. O sea, realmente sería como que una cosa. ¿Y creen que sí? Ajá. Sí. Sí. Venden ya la bolsa grande. Los costales. Pues es que para tanta gente van a traer bolsitas de a kilo. No va a durar ni para el suspiro. O sea, los jefes que van a hacer ¿cómo están? Y los jefes que los va a traer. Y entonces ellos van a poder agarrar de la bolsa de la otra vuelta. Nada más así, ¿no? De a puño. Bueno, a un punto así. Y le echan en su mano la salsa. Pues ya tienes el grupo. Pues para allá puedo pasar y puedo preguntar. ¿Es que no lo podemos poner en bolsitas formadas? En bolsitas formadas. Ah, pues aquí se saca y se va. Ya la compañera. Sí.
disfrazar. No. Tenemos que traer el Por eso se van a disfrazar. Ándale, se pone su mostacho y las mujeres sus trenzas de Frida Kahlo. Bueno, entonces no se van a caracterizar de nada. A ver, puntos extras. Aquí el plus va a ser que se va a divertir. A la 1, yo creo que hasta, no sé. Generalmente los sonidos son que por 5 horas. Entonces, como que la Constitución Política de los mexicanos prohíbe que la maestra dé respuestas a esas interrogantes. Yo no puedo darle una respuesta de lo que desconozco. No, eso lo tienen que ver con el director. Es que yo no puedo decir sí o no, porque tal si el director le dice sí, adelante. Maestra, finalmente ya somos licenciados, ya somos gente grande. Ya estamos en adultos, ¿verdad? Déjenme decirle que yo he visto a algunos adultos hacer cada sanjuanada y sin tomar, que es lo peor. Ahora imagínense los ebrios. Sí, ajá. Ya veremos el día de la risa. Bien, pues entonces, cualquier cosa que tengan que comentar, pues por el grupo, ¿verdad? Entonces, dudas.